Saludos a todos. Hoy voy a estar entrevistando al profesor Estos Cordero de Nueva York, que nos va a estar hablando un poquito sobre diferentes temas, incluyendo la pobreza y las ayudas a las personas que son pobres. Saludos, Héctor. Saludos, Raúl, gracias por la oportunidad de estar en tu programa Demografía para Todos. Te pregunto, Héctor, ¿a qué tú te dedicas ahora en estos momentos? Sé que estás dando clases en New York, Sí. pero creo hables un poquito sobre qué estás ofreciendo en New York, qué cursos das o qué especialidad tienes entonces en esa área. Perfecto. Mira, Raúl, yo estudié Sociología y Demografía en la Universidad de Chicago y terminé mi doctorado en 1995. Ya en el 92 había empezado a trabajar como investigador en el Centro de Estudios Puertorriqueños, que es parte de Hunter College, que es uno de los recintos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En el presente me desempeño como profesor titular en la Facultad de Administración Pública y Estudios Internacionales en uno de los recintos de CUNY, el City University of New York, que se llama Baruch College, que tiene la Escuela de Administración de Empresas y la Escuela de Administración Pública de CUNY. Es un programa graduado que tiene unos 750 estudiantes, en su gran mayoría completando una maestría en Administración Pública, y tenemos un grupo pequeño pero creciente de estudiantes haciendo maestría en estudios internacionales. Te pregunto, en el aspecto demográfico, ¿has estudiado demografía? ¿Qué has hecho en términos demográficos? Pues en la Universidad de Chicago, cuando estaba haciendo el doctorado en Sociología, obtuve el certificado de estudios en demografía, lo cual implica una secuencia de cursos en métodos de investigación demográficos básicos y avanzados, ¿no? Mi tesis de maestría, la cual completé en 1989, fue un estudio de los patrones de migración de retorno a Puerto Rico. En aquel entonces, si te recuerdas, en los 60, los 70, principios de los 70, hubo una ola migratoria de retorno considerable, y fue la primera gran migración de retorno a Puerto Rico después de la gran migración de los 40 y los 50, ¿no? Y yo hice un estudio comparando el perfil demográfico de los que regresaban con los que vivían ya en Puerto Rico. En el año 1970 y el 1980 fueron los dos censos que utilicé para estudiar la muestra. Y lo que el estudio encontró es que los migrantes de retorno, cuando tú ajustabas por diferencias en edad, en la distribución entre los que regresaban y los que estaban ya en la isla, tenían un perfil que aparentaba ser un poquito aventajoso en términos de su escolaridad, en términos de su participación en el mercado de trabajo. O sea, que aparentaba ser de que eran personas que habían recibido algún tipo de experiencia profesional en Estados Unidos, habían buscado una oportunidad de regresar y terminar o continuar su carrera aquí en Puerto Rico, ¿no? Me parecía haber cierta selectividad positiva, contrario, me parece a mí, al estereotipo que había en el entonces de que la gran mayoría de esa migración de retorno eran gente que no habían tenido éxito, o había quizás hasta un elemento de criminalidad que estaba regresando al país, ¿no? Y el perfil que arrojaba los números era un perfil mucho más complejo, ¿no? Y como te digo, quizás un poquito favorable en términos de las características de esos inmigrantes de retorno. Más recientemente tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto con la Universidad Interamericana, en un equipo de la Escuela de Trabajo Social, cuyo propósito era entender mejor los niveles de pobreza en Puerto Rico, cómo esos niveles han cambiado a través de los años, si ha ido bajando la pobreza y cómo, si ha ido aumentando la pobreza y cómo. Teníamos dudas, especialmente anticipando esta crisis, de que la lucha contra la pobreza en Puerto Rico no estaba teniendo tanto éxito recientemente y que esa tasa de pobreza se mantenía alta y persistente. Entonces pudimos colaborar con un equipo de trabajadores sociales, investigadores como tú, Alberto Vázquez del Instituto y otro sinnúmero de personas, en preparar un sinnúmero de estudios que pretendían entender mejor las características de la población de escasos recursos en Puerto Rico y bajo la pobreza. Se preparó un libro sobre las condiciones y características de las familias y los niños. Se preparó un libro sobre el programa de Head Start, que es un programa federal que atiende las necesidades de los niños en familias más pobres, y les provee un recurso académico escolar para asegurarse de que cuando entren a kindergarten no entren con muchas desventajas comparado con sus homólogos, sus niños de lugares más aventajados socioeconómicamente. Y también estudiamos las características y participantes en el programa TAMS, que es un programa de ayuda
típicamente a personas con discapacidad, a personas ancianas con muy pocos ingresos o no ingresos y madres solteras con niños pequeños. Que hicimos un estudio básicamente del perfil sociodemográfico de los participantes en este programa TANF y se hicieron varios estudios del programa Head Start en Puerto Rico y cómo iba funcionando. Finalmente tuvimos la oportunidad de colaborar contigo y con Alberto en preparar un libro un poco más amplio que ponía al día, digamos, las estadísticas que se tienen sobre la pobreza en Puerto Rico y trataba de ofrecer un perfil quizás un poco más sofisticado de quiénes son esas personas y familias que viven en Puerto Rico bajo la pobreza. Y dividimos la población pobre en Puerto Rico en dos segmentos. Un segmento que llamamos extrema pobreza. Si la línea de pobreza hoy en día es más o menos $12,000 para una persona, estas serían personas que viven con menos de $6,000 al año. Y una segunda categoría que eran personas con ingresos entre 6 y 12,000 años. Esos dos grupos es el grupo de población bajo la pobreza que nos dio en el estudio unas 1.6 millones de personas, de los 3.4, 3.5 que viven en, bueno, 3.4 y pico que viven en Puerto Rico en el momento, un 46%. El libro tiene un perfil de la pobreza, tiene un capítulo excelente escrito por Alberto que prepara un perfil geográfico, porque la pobreza no está distribuida por toda la isla de la misma forma. Hay regiones de la isla que tienen un nivel de pobreza mucho más alto y un perfil quizás un poco diferente. Y tú, Raúl, tuvimos el gusto de colaborar contigo en dos capítulos, uno que resalta la condición de los niños bajo la pobreza, y en Puerto Rico la tasa general es un 46%, la pobreza entre los niños puede llegar a un 56, 57%, mucho más alta. Y también basado mucho en tu estudio y tu libro de Elders Colony y el trabajo que has hecho en educar al pueblo sobre cambios en la estructura demográfica en Puerto Rico y cambios en la estructura de edad y cómo nos vamos convirtiendo en una isla con una proporción de envejecientes mayor. Hubo otro capítulo de la pobreza entre los personas de edad mayor. Y lo que aprendimos es que la pobreza de los niños en Puerto Rico es mucho más alta que la de la población y la de los ancianos es relativamente más baja, lo cual quizás puede obedecer al impacto de programas como el Seguro Social y programas de salud en verdaderamente poder proveer un piso, digamos, de asistencia social a las poblaciones ancianas para que no caigan, una vez que dejen de ganar ingresos en su trabajo, bajo la pobreza. Héctor, te pregunto sobre esos estudios, sobre todo el de TANF, que ahora se está hablando mucho sobre los programas que reciben las personas que están bajo pobreza. Se ha hablado, inclusive la Junta de Supervisión Fiscal habló sobre modificar esos programas. ¿Qué puedes hablar un poquito sobre ese estudio? ¿Qué encontraste? ¿Qué fueron los principales hallazgos de ese estudio? Que puedas hablar a la población. Yo sé que tú tienes los libros disponibles, ¿verdad? Están Sí. disponibles, vamos a poner los enlaces en el video, así, pero ¿qué puedes hablar en términos generales sobre esos hallazgos? Sí, mira, Raúl, cuando vi la propuesta de la Junta de transformar los programas de asistencia social, y mencionaron tres programas. El programa TANF, que es el que provee ayuda típicamente a ancianos, niños y madres jóvenes de muy pocos recursos. El programa de sección 8, que es un programa de asistencia a la vivienda. El programa de asistencia nutricional, el conocido como el PAN. Nos sorprendió muchísimo la propuesta, porque sabíamos que las poblaciones que participan en el programa de TANF, sobre todo, son poblaciones donde el 85% de los participantes, por ejemplo, son o ancianos o niños o personas con discapacidad. Entonces nos sorprendió mucho que un programa que tiene ese perfil estuviese siendo incluido en una discusión de cambiar el modo de asistencia de una asistencia directa en efectivo a un crédito por el trabajo que se recibe después de rendir contribuciones, ¿no? Nos pareció una propuesta apresurada, poco elaborada y carente de fundamento empírico para sostenerla y apoyarla, ¿no? Si miramos el patrón de participación en el programa de TANF, específicamente, en el 2015 ya para junio habían unas 65,000 personas participando en el programa y el número de personas ha ido bajando hasta unas 57,000 en mayo del 2016, que son los últimos meses de datos que tenemos. El programa TANF
esas 57.000 personas se dividen en 6 categorías de servicio del programa. La primera es ancianos, que vienen a ser un 28% o 16.500 ancianos que participan en ese programa. Hay una categoría para ciegos que tiene unas 200 personas recibiendo ayuda. Una categoría de madres solteras con niños jóvenes que tiene unas 23.000 personas en el programa, un 40%. Una categoría de incapacitados que tiene unas 17.000 personas, o un 30%. Y unas categorías pequeñas de niños con tutores y de niños con otras discapacidades. O sea que, como te decía, la gran mayoría de los participantes en este programa de TANF son ancianos o niños o personas con algún tipo de discapacidad. Y si miramos en la cantidad promedio que se le da a estas familias, para los ancianos vienen siendo unos $65 mensuales, igual que para los ciegos, unos $68 mensuales. Para los incapacitados vienen a ser quizás unos $69 mensuales. Y para las madres solteras con niños pequeños, si es un hogar de 3 personas, la mamá con 2 nenes pequeños, viene a recibir unos $207, que es una cantidad que entendemos es una cantidad relativamente módica. Hay 640 adultos varones y hay 7.500 mujeres adultas que no tienen ninguna discapacidad. O sea que de los 57.000 personas, digamos, hay unas 7.000 y pico que pueden considerarse elegibles para trabajar. Pero no están trabajando en muchos casos en este programa porque primero han hecho un sinnúmero de intentos de conseguir trabajo que no han sido exitosos y han intentado insertarse al mercado de trabajo y no pueden. Segundo, la población en este programa es una población de muy baja escolaridad y entonces se ven compitiendo en el mercado de trabajo con su poca escolaridad, con gente que tiene más escolaridad. Y en Puerto Rico, a través de los años, los mismos trabajos están contratando trabajadores con más y más escolaridad, pero los salarios no aumentan. Entonces hay un desplazamiento y una competencia en el mercado de trabajo en Puerto Rico de gente con más escolaridad, desplazando a gente con menos escolaridad, pero haciendo los mismos trabajos de servicio, en fast food, y en diferentes áreas del quehacer. Entonces esto deja afuera de la fuerza trabajadora a un número que va entre 110 y 135.000 personas, que son los desempleados que hay en Puerto Rico todos los meses, que son estas personas buscando trabajo. El programa TANF no es un programa que está apoyando a gente que está simplemente sentada en su casa recibiendo un cheque sin hacer nada. De nuevo, la gran mayoría de los participantes vienen a ser ancianos, niños y personas con algún tipo de discapacidad. Y cuando estudiamos un poco quiénes eran estas madres solteras que estaban en el programa, lo que notamos era que en adición a su falta de escolaridad, había cierto elemento de una aislación social, no estaban en una área metropolitana, cerca de los puntos de transportación, donde fuese fácil quizás conseguir un cuido para los niños. Entonces, hay que ser cuidadoso en entender el entorno social donde estas madres están criando a sus niños para ver qué es lo que más le conviene a esa madre. En algunos casos, Raúl, una madre de 22 o 23 años que no ha terminado su escuela superior, que tiene un nene de 3 años y una nena de 1, para que consiga transportación para un trabajo de salario mínimo, para que consiga cuidado de los niños para un salario mínimo, se le hace bien difícil. Entonces hay que pensar como política pública si lo que más conviene en este momento es forzar a esa madre a trabajar en condición de su ayuda, o si lo que conviene es mantenerla en el programa por 2 o 3 años con un apoyo para que reciba más escolaridad, para que tenga algún tipo de capacitación en el mercado de trabajo, para cuando los niños ya se vayan creciendo, pueda entrar al mercado de trabajo de una forma mucho más efectiva, en vez de forzarla a entrar ahora con niños chiquitos a un trabajo de servicio para el cual va a estar circulando, entrando y saliendo, y en última instancia quizás el desarrollo de sus niños acabe sufriendo, sobre todo si viven en áreas del país que se sienten inseguras. Entonces muchas madres no quieren dejar tampoco a sus niños chiquitos con alguien o depender porque sienten un cierto tipo de miedo. Entonces creo que la Junta falló en no haber estudiado con mucho detalle bien de los 1.6 millones de personas bajo la pobreza en Puerto Rico, cómo estas 57.000 familias acabaron en ese programa. Porque si lo hubiesen hecho, se hubiesen dado cuenta de que no es simplemente porque no quieren trabajar, sino que hay unas circunstancias personales, sociales, socioeconómicas, y el mismo mercado de trabajo de Puerto Rico que no está generando, como sabemos, la cantidad de trabajo que hace falta para poder absorber a toda esa población que quiere trabajo. Entonces, si estuviésemos en Puerto Rico, en un país que está generando trabajo,
yo entendiese entonces cómo movemos las ayudas a un crédito por trabajo. Pero en una economía que no genera trabajo, en una economía donde los trabajos están siendo absorbidos por gente con más y más educación, dejando atrás a la gente con menos escolaridad, me preocupa que madres jóvenes con niños en periodos vulnerables, en vez de recibir una ayuda modesta, acaben en una situación de posible desamparo, lo cual me parece a mí puede ser hasta más costoso a mediano y largo plazo para la sociedad y para el mismo Estado. Entonces, la Junta me parece se aventuró, me parece que no fue cuidadosa en sus recomendaciones y entiendo que el día después de su recomendación hicieron una nota aclaratoria donde decían que no estaban pidiendo eliminar los programas, sino hasta cierto punto añadir un crédito por el trabajo. Yo apoyaría un crédito por el trabajo a ciertas ayudas, si no es una forma de quitarle a los que tienen menos para darle a los que tienen más. O sea, no apoyo que un subsidio que se le da a una familia que trabaja entre 0 a 10 horas a la semana se le quite para darle más subsidio a una familia que trabaja entre 20 y 30 horas a la semana. Parece a mí que con la escasez de trabajo que hay que asegurarse de atender a todos los segmentos sociales. Pero estoy consciente de que es importante que los programas de asistencia sean programas que combatan la pobreza y ayuden a las personas a mejorarse y a echar para adelante. Yo creo que hay formas en términos de la política pública que se pueden hacer para asegurarse de que los programas rindan su propósito de una forma más efectiva. Pero atacando a los pobres o atacando las ayudas o atacando los programas no me parece a mí que es la forma más efectiva de lograr un aumento en la participación laboral, que es lo que creo acordar. Entendemos todos que debe ser un cambio que queremos y un cambio positivo. Héctor, estos trabajos, obviamente, mucha información ahora mismo tal vez no está pública. ¿Cómo estuvieron los datos? ¿Cuándo tuvieron que llegar ustedes en la Universidad Metropolitana para poder obtener los datos? ¿Y qué dificultades tienen de los datos y qué aprendieron, no sé, sobre el proceso per se? Sí, mira Raúl, los datos que utilizamos para el proyecto vinieron de dos fuentes principales. La primera es el estudio de la comunidad puertorriqueña, que son datos del censo. Y hay un archivo de uso público que se puede usar para hacer el análisis demográfico de la pobreza, las características de la población bajo la pobreza y cómo se relaciona un sinnúmero de variables demográficas como edad, escolaridad, su relación con el trabajo, su relación con los ingresos, su relación con acceso a la salud y características demográficas. El estudio de los programas de asistencia social como el TANF y el PAN se hicieron utilizando datos que surgieron del Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia, como parte de su esfuerzo primero de conocer los casos y aprobar casos para participar en el programa, y segundo, como parte de su función de rendición de cuentas y escribir informes a la fuente de financiamiento de los programas que tiende a ser el gobierno federal, o que es el gobierno federal, pues recopilar una información básica, demográfica, de los participantes en el programa. Después de mucho esfuerzo pudimos, gracias a la secretaria de turno, tener acceso a esa fuente de datos de información, que es básicamente un archivo con la información de los casos, sin ninguna información que permitiera identificar a casos específicos. Simplemente era un archivo de uso público que tenía un número aleatorio de casos con la información demográfica de cada caso. Era un archivo que venía por mes. Entonces, en el caso del TANF tenía unos 50 y pico de mil casos cada mes. En el caso del PAN tenía unos 1.3 millones de casos cada mes. Entonces cogimos ese archivo que nos facilitó el Departamento de la Familia y pudimos hacer un análisis del perfil demográfico de los participantes. Entiendo que ese tipo de análisis no se había hecho con mucha regularidad antes, ni se había necesariamente hecho público, y entiendo que es importante que el departamento continúe su esfuerzo de preparar un archivo de información de los participantes en el programa que pueda ser de uso público, y debería, me parece a mí, ser un aspecto rutinario de la colección de datos del departamento, generar al mes, mes y medio de que cierren el mes, un archivo anónimo, de nuevo, sin ninguna información que te permita identificar a las personas que participan en el programa, pero con unas variables básicas que permitan a investigadores y planificadores y personas envueltas en la política pública entender mucho mejor quién participa en estos programas. Porque me parece a mí, Raúl, que tenemos un problema de que hay unos mitos
y unas percepciones incorrectas de cuántas personas participan en los programas primero, y segundo, quiénes son, y tercero, por qué están en los programas, ¿no? La mitología en muchos casos tiende a sugerir de que en Puerto Rico, por ejemplo, las ayudas son, dicen que muy generosas. O sea, que la cantidad que se le da a una familia mensualmente, decía por ejemplo el informe Kruger, que entendía que era una cantidad muy generosa. Y segundo, que las personas duraban mucho tiempo en las ayudas. Que las ayudas no tenían ningún incentivo para que la persona se saliera del programa. Pero cuando buscamos los datos y los examinamos a nivel de los estados, comparamos a Puerto Rico con los otros 50 estados que participan en el programa. Y nos dimos cuenta de que el número de meses promedio de un caso en Puerto Rico eran 28 meses, lo cual es 2 años y un poquito más. Y ese número está en la parte más baja de todos los números cuando lo comparas con los 50 estados. Y la cantidad de dinero que se le da a una familia, una muchacha con 2 niños, que eran los $204 esos que te decía, es de las 6 o 7 cantidades más bajas en todos los Estados Unidos. La cantidad más alta se le da a los residentes del estado de Alaska, los cuales reciben $586 mensuales. En el estado de Nueva York son 551. En el estado de Hawái son 548. En New Hampshire son 476. Entonces, cuando miramos los datos, nos damos cuenta de que en Puerto Rico las ayudas no son generosas comparadas con los 50 estados y otros territorios, Islas Vírgenes, Guam, y que la cantidad de meses que duran las familias en Puerto Rico no es exorbitante comparada con otros estados. De hecho, es de las menores. Y sorprende porque la economía de Puerto Rico, el mercado de trabajo en Puerto Rico es de los peores en todos los Estados Unidos, ¿no? Segundo, cuando estudiamos el patrón de participación en el mercado de trabajo y su relación con el patrón de participación en el programa de TANF, nos dimos cuenta de que allá para el 2006 empieza el colapso en el mercado de trabajo y el número de empleos va bajando consistentemente, y observamos que unos 6 a 9 meses después de que colapsa el mercado de trabajo es que empezamos a ver un aumento en la participación en el programa TANF, que es lo que esperaríamos ver si el programa funciona como se supone que funcione. Un programa donde cuando la persona pierde su trabajo o cae en dificultad, tenga una oportunidad de proveerle un piso para que no descienda estrepitosamente y se vea una necesidad extrema, que tenga techo, que tenga comida y que tenga un pequeño acceso a un recurso que le permita proveer para su familia. El programa, me parece a mí, si observamos el patrón histórico, ha cumplido su función de proveer ese tipo de piso a familias que están cayendo en situación difícil. Y como ven en la gráfica, se nota claramente que el empleo cae primero y el programa entonces sube después, no que el programa va subiendo y que entonces el empleo va bajando, que es lo que sucedería si el programa está causando que gente no trabaje. Se nota claramente en los datos que es la causa, que el colapso en el mercado de trabajo es lo que causó el aumento en la participación en el TANF, no que el aumento en la participación en el TANF causó el colapso en el mercado de trabajo. Es preocupante que en los últimos 2 o 3 años ha seguido cayendo el mercado de trabajo y ha empezado a bajar la participación en el programa. Me preocupa que muchas familias que pudiesen ser elegibles para el programa han agotado su elegibilidad. Por el contrario a lo que la población en muchos casos se cree y el mito que existe, el programa TANF tiene un límite de 5 años, 60 meses que la persona puede participar por toda su vida. Entonces, estamos viendo que familias están llegando a su límite de 5 años. Empezaron a recibir en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y ya para el 2015, 16, 17 están empezando a agotar sus beneficios. Y me preocupa de que familias que agoten sus beneficios no tengan otra forma de sostenerse y en muchos casos se ven forzadas a emigrar precisamente porque esa ayuda a nivel local de este programa puede que se haya agotado. Entonces es importante prestar atención a las razones por las cuales estamos viendo una baja en el programa y asegurarnos de que sean razones legítimas. Quizás hay una migración o que la persona pues pudo buscar una oportunidad de sobrevivir en el mercado de trabajo o lo que sea, y no razones negativas
como familias con mucha necesidad que están agotando sus beneficios y están entonces siendo sacadas del programa cuando todavía tienen una necesidad extrema. Porque me preocupa a que pueden recurrir personas, padres, familias, cuando tienen necesidad y no tienen oportunidad de proveer para su familia. Me parece a mí que es peligroso que haya tentaciones de entrar a la economía ilegal, no simplemente a la economía informal. Entonces es importante que esos programas de asistencia social estén ahí para proveer un nivel mínimo de apoyo y consumo a familias de escasos recursos en alta necesidad. Héctor, como ya hablamos sobre lo que la Junta propuso, eso ha tenido muchas críticas, ha tenido gente que ha dicho que realmente es necesario hacer unos cambios. ¿Qué recomendaciones tú le das en términos general tanto al gobierno como a la Junta de Supervisión Fiscal sobre cómo atender estos asuntos, sobre todo el de la pobreza? Yo entiendo que muchas veces ven a las personas pobres como algo malo y no tratan realmente de buscar que esas personas salgan de la pobreza. ¿Qué tú recomiendas que tú le darías al gobierno para entonces que la pobreza, ¿verdad?, empiece a bajar nuevamente, que es lo que nosotros queremos? Mira, yo creo que se pueden hacer dos o tres cosas. Primero, es positivo incentivar el trabajo y que las personas que trabajen más horas verdaderamente ganen más. Eso se debería de hacer y se debería de ser más generoso en el crédito por trabajo, pero no debería ser a expensas de esas personas o familias que trabajan menos. Debería ser en adición y debería ser un incentivo adicional para esa persona que trabaje, que pueda tener la oportunidad de no perder sus ayudas si aumenta un poco su participación en el trabajo en un periodo de transición, que ya se hace un poco, pero se debería hacer de una manera un poquito más generosa y más agresiva. Segundo, yo entiendo de que la cantidad de dinero que se ofrece en estos programas, como te decía ahorita, 60 y pico dólares para ancianos y personas con disabilidad, 204 para una madre con 2 niños en el TANF. En adición a eso, el PAN, que ofrece como promedio entre 120 y 140 dólares, dependiendo del tipo de hogar en cual tú estés. Parece a mí que en este periodo de crisis económica, donde hace falta impulsar la inversión y el consumo en la economía, los programas podrían cambiar su criterio de elegibilidad y el PAN, por ejemplo, podría aumentar el tipo de ingreso que permitiría a una persona cualificar para el programa y de esa forma se crea un incentivo para el trabajo sin la persona perder ayuda. Esa sería una forma también de proveerle un dinero a la economía para apoyar el consumo. Yo entiendo que el pago promedio que se le hace a la persona debería de aumentar también porque básicamente no cubren nada más que unas necesidades bien básicas y creo que es una forma también de añadir un estímulo económico. Cuando uno quiere estimular la participación en el trabajo de personas que están en las ayudas, hay dos formas básicas de hacerlo. Uno puede hacerlo quitándole las ayudas y poniéndole presión desde ese lado de la ecuación para empujarlos a que salgan al mercado de trabajo. O uno puede impulsar políticas públicas que hagan que el trabajo sea más atractivo y que la compensación en el trabajo sea más atractiva. Entonces parecería no estar ligado, pero yo entiendo que políticas que aumenten el salario mínimo, por ejemplo, son muy efectivas en motivar a la gente a entrar a trabajar. Entonces yo entiendo que como política pública, la forma más efectiva de aumentar la tasa de participación no es cayéndole a golpes a la gente pobre, sino es diseñando políticas públicas que hagan que el trabajo sea más atractivo y darle incentivos a esos patronos que pagan mejores salarios, ¿no? Y eso se puede hacer también a través del sistema de impuestos, ¿no? Entonces me parece a mí que en vez de echarle la culpa a la gente pobre de que supuestamente no quiere trabajar y echarle la culpa a las ayudas de que están creando un desincentivo para el trabajo, debemos enfocar nuestro esfuerzo en el mercado de trabajo, en la economía, el desarrollo económico y en esfuerzos que generen una economía con mejores trabajos y mejores salarios, que en vez de empujar a la gente al mercado de trabajo porque no están desesperados y no tienen que comer, que haya un atractivo a trabajar, porque el trabajo verdaderamente recompensa. En Puerto Rico aproximadamente hay unas 675,000 personas trabajando tiempo completo, el año completo, o sea, más de 50 semanas, que todavía no ganan suficiente para estar fuera de la pobreza.
Entonces, aunque uno trabaje tiempo completo, año completo, eso no garantiza, si uno está en un trabajo que paga el salario mínimo simplemente, que uno salga de la pobreza. Entonces tenemos que asegurarnos de que el trabajo pague y de que trabajar tiempo completo, año completo, le deja a la persona un ingreso que sea mayor que la pobreza. Yo entiendo de nuevo que la mejor forma de estimular el trabajo no es quitando ayudas y quitando apoyo, sino es desarrollando políticas públicas que incentiven el ingreso y que incentiven créditos por trabajo sin quitarle beneficios a los que están peor. Me parece a mí que desde el punto de vista social tenemos que discutir y pensar si estamos de acuerdo en que debe haber un piso, que toda familia en Puerto Rico tenga derecho a techo, a comida y a salud. Y si creemos que las familias en Puerto Rico tienen que tener derecho a eso, pues debemos de entonces apoyar los programas que se aseguran de que ese piso mínimo esté ahí. Y por muchos años creo que le hemos echado culpa a los programas, algunos de los cuales sí han tenido sus problemas, y no es lo mismo un programa de apoyo en un periodo donde hay un crecimiento económico a un programa de apoyo donde hay un colapso económico. Y cuando la economía de Puerto Rico empieza a crecer, yo creo que ese sería el mejor momento para empezar a ver cómo cambiamos los programas. Pero cuando la economía de Puerto Rico está en colapso, me parece a mí que es importante asegurarse de que las familias más desventajadas no sean las que más sufran de esta crisis económica. Por último, creo que es importante que el Departamento de la Familia, junto con el Instituto de Estadística y otras entidades que se aseguran de la producción de datos, tengan un sistema de no solo recopilar la información y guardarla en sus archivos, sino de hacer datos públicos con cierta regularidad para que analistas, investigadores, miembros de la prensa y otros científicos puedan todos tener acceso a los datos y cada uno pueda hacer su estudio y así hay una discusión saludable en la sociedad sobre lo que está pasando, pero en base a información concreta que está proveyendo el departamento. Me parece a mí que si esa información no se provee, continuamos haciendo política pública en base a prejuicios, preconcepciones, anécdotas, mitos, estereotipos. Y me parece a mí que no es la mejor forma de llegar a políticas públicas que tengan un mejor resultado social. Entonces agradezco de nuevo a ti, Raúl, por el trabajo que haces en Demografía para Todos, de educar a la población sobre aspectos críticos de la demografía y ayudar a crear una cultura de análisis y de compartir y discutir datos, porque me parece a mí que es fundamental para asegurar un mejor futuro para el país. Héctor, gracias por la entrevista. Te pregunto, ¿dónde las personas te pueden conseguir? ¿Tienes algún correo electrónico si te quieren comunicar contigo? ¿Alguna red social que quieras destacar donde se pueden comunicar contigo también más fácilmente? Sí, mira, voy a darte la dirección de correo electrónico donde me pueden contactar, que aparezca en pantalla. El que me quiera escribir un correo electrónico a sus órdenes, encantado de proveer información. En las redes sociales estoy activo en Twitter, en H. Cordero Guzmán o @H. Cordero Guzmán. Y ahí si se quieren entretener un poco con la discusión, en algunos casos acalorada, sobre demografía, deuda, cambio económico, cambio demográfico, los invito a que me sigan y participen en la discusión. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes.